¿Qué tal? Esta es una emisión de Ideas de Apeso y en esta ocasión hablaremos de qué es el placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una simple opinión para que podamos tener una idea del tema. Dejen sus comentarios, así saber lo que ustedes piensan. Este es un episodio no emitido con fines educativos ni informativos, simplemente somos Ideas de Apeso. Desde distintos puntos de vista podemos adquirir conocimientos basados en estudios, ciencia y experiencia humana. Para iniciar leeremos el siguiente fragmento escrito por el Dr. Kent Brage. El brillo del placer. En otras palabras, el placer es una especie de brillo en la sensación, un valor agregado. El brillo del placer se pinta activamente en meras representaciones sensoriales mediante circuitos del cerebro límbico. La glosa, el placer y nuestro deseo de ella involucran muchas complejidades, tanto neurobiológicas como psicológicas. El sistema límbico del cerebro consiste en un grupo de estructuras que dirigen las emociones y el comportamiento. Es muy importante entrar en el tema del placer sexual, adecuando nuestras ideas y pensamientos a lo que hemos leído. Entonces, el placer sexual puede ser experimentado tanto por individuos solos como en compañía de otras personas. Y esto puede estar asociado con una variedad de actividades sexuales, como la masturbación, el sexo oral, el coito y entre otras formas de estimulación sexual. También puede estar influenciado por factores psicológicos, emocionales, culturales y relacionales. Existen distintos tipos de placer. En esta ocasión hablaremos de los siguientes: el placer físico, el placer psíquico, que es fruto del accionar social o individual de la mente, el placer intelectual, fruto del entendimiento y la comprensión, el placer lúdico, el cual viene del juego y el ocio, el placer emocional, fruto de la conexión íntima con los demás, nace de la empatía y del amor, el placer contemplativo, que es fruto de la reflexión y de la mirada estética del mundo. Pero al mismo tiempo, hemos podido identificar las 4 hormonas principales que nos producen placer. Dopamina. Su función se vincula con 5 neuroreceptores distintos en el sistema nervioso central, donde cumplen numerosas funciones, entre ellas formar parte del sistema de recompensa cerebral, mediante el cual nuestro cuerpo recompensa aprendizaje mediante estímulos placenteros, motivándolos a sí mismo. Oxitocina. Regula conductas sociales, sentimentales y sexuales. Serotonina. Es el encargado de regular el estado de ánimo, sueño, ira, la agresión, el apetito, la memoria, la intención, la atención y la sexualidad. Endorfinas. Las endorfinas además regulan el hambre, la temperatura corporal y las funciones reproductivas, sintetizadas tanto por el hipotálamo, hipófisis y la médula adrenal. Pues aquí ya tenemos una cuestión muy apegada a la ciencia, ¿no? Sí, hablando sí, acerca de 2 puntos importantes de vista, que uno es lo que nos decía Kent en sus postulados, que es un gran neurólogo, si no mal recuerdo, que se encarga de las partes del cerebro, y también los tipos de placeres que existen, ¿no? Lo que hablábamos en los episodios anteriores, que viene relacionado con, por ejemplo, placer físico, placer psíquico, placer intelectual. Por eso es que te decía yo que existen pues diferentes ramas, ¿no? Socialmente, por ejemplo, para las antiguas culturas, como veíamos y yo mencionaba en el episodio anterior, está relacionado con lo que le entregaban a sus dioses, ¿no? Con lo que les hacía sentir para su bienestar venidero. Pero en esta ocasión es muy importante pues tocar el tema de la sexualidad, en el que ¿qué es el placer sexual? Pues mira, yo creo que ahí entramos ya en un punto más profundo, como más intencionado a humanismo, a diferentes puntos de vista, porque pues el placer sexual yo creo que es como más, a ver, si lo podemos ver desde un punto sexual totalmente, o sea, sexualidad, pues yo creo que tendríamos que empezar a ver qué es la sexualidad, ¿no? Para poder entender qué es el placer sexual. Pues hay diferentes puntos de vista, pero para mí personalmente yo creo que es una satisfacción y un placer muy grande, en el cual te conectas tanto como espiritual y tanto como carnalmente, para poder tener como una sensación que al final de cuentas yo no creo que tenga una descripción o qué sientes, porque siento que es una sensación que no puedes contar, no puedes describir, pero que pues sí puedes sentir, ¿no? Si le puedes decir a alguien pues se siente bien o se siente mal, y pues ya yo no creo que haya una definición de decir qué es
el placer sexual, claramente. Pues yo sí creo que existe como una definición desde mi punto de vista en el que para mí el placer sexual es esa sensación de plenitud en la interacción física y emocionalmente entre dos o más personas. O sea, bueno, tal vez no entre dos o más personas, sino entre seres que viven, ¿no? En el que está relacionado directamente el contacto carnal. Uh-huh. Ajá. Para mí es esencialmente el contacto carnal, ya sea tú mismo, como lo decía el texto, la masturbación o con alguien más, ¿no? Sí. En el que es un estado mental en que te hace sentir algo que ninguna otra situación lo hace sentir. Por ejemplo, ese tipo de placer no es el mismo que sientes cuando comes. Entonces yo sí lo resumiría como que es la sensación causada por la interacción carnal afectada por los sentimientos, porque también depende del estado de ánimo en el que estés, va a ser tu placer sexual. Ah, claro. Si tú tienes un estado mental de un tipo, tu placer sexual es pues está relacionado directamente con ese estado mental en el que estás. Entonces, yo creo que al final del día requieres de la interacción, sí, con alguien más, pero lo puedes hacer también solo. No quiero pues caer en un tema de sexualidad porque no soy sexólogo y las personas que se encargan de eso pues lo podrán refutar, que nos encantaría que refuten esta parte. Por lo que yo te podría decir es de que el placer sexual está relacionado con los demás placeres. Con el placer de realización, con el placer de hasta de alimentación, porque no sé si te ha pasado que corazón, panza llena, corazón contento, ¿no? Y hasta para poder tener buenas relaciones sexuales, físicamente, ¿qué te dicen, no? Tienes que alimentarte bien. Si vas al médico, ¿qué te va a decir? Si eres precoz, tienes que alimentarte bien, en primera. Tienes que hacer ejercicio, hacer movimientos, todo esto, para que vayas mejorando tu desempeño sexual, ¿no? Entonces, te digo, para mí está relacionado directamente y condiciona mucho al ser humano, porque viene con todo. Mentalmente, si tú estás feliz, vas a tener un sexo increíble. Si estás enojado, el sexo no es increíble. ¿Ok? Pues mira, ahí te refuto un poco porque yo siento que, mira, para arreglar los problemas, después del problema, el mejor remedio y el mejor sexo es después de un problema totalmente. Yo no creo que haya un mejor sexo que sea después de decir, no mames, o sea, me acabo de pelear con mi novia, con mi esposa. Pero no es lo mismo un sexo de reconciliación. Porque ya estás en un estado mental otra vez de apertura, de felicidad. Pero imagínate estarte peleando con un señor, agarrándote a trancazos, te acaban de dar un machetazo y lo primero que se te ocurre es tener sexo, ¿no? Ah, no, claramente. Pero no, ya, o sea, cuando vas a solucionar un conflicto de esa manera, con tu pareja, pero ya es porque ya tu estado mental además ya se dio. O sea, no es que te estés agarrando del chongo y mientras lo estás golpeando. Ah, claro, o sea, no estamos hablando de una agresión física o de una pelea física. Ni mental. O sea, es ya cuando después de media hora dices, ya nos tranquilizamos y se abrazan. No, es que no puede ser así. O sea, por ejemplo, si tú, uno de reconciliación lo quieres. Es que para tener sexo de reconciliación tienes que tener esos 5 minutos de paz. Porque no te digo, no sigues aventándole una olla mientras dices, ahora ya encuérate. No. Ay, pues es que no le vas a aventar una olla, por eso te digo, no me refiero a un. Bueno, pero un sexo no le estás diciendo, vete a la mierda y ya encuérate. O sea, es que no le vas a decir encuérdate. Bueno, no sé, en mi experiencia sexual, digo, no soy el mayor sexista. Ese es a lo que voy, ese es a lo que voy, que para poder llegar a ese sexo de reconciliación tuvo que existir ese pequeño lapso, 2 minutos, en el que ambas mentes se dieron. Y ambos dicen, bueno, ¿sabes qué? O sea, no nos estamos entendiendo nada, pero están cediendo. Al momento de ceder, ¿qué hace? El pico de coraje baja. Ah, claro. Cuando tú cedes, entonces ya no estás en el subidón de enojo. Eso es a lo que voy. Pero baja cuando tú empiezas como a tener la interacción sexual, sí, desde ese punto de vista. Pero no es lo mismo que decir, oye, sigo, yo creo que sigues enojado al final de cuentas. No creo que digas, ya estoy contento, o me contenté en 2 minutos, porque eso no pasa. O sea, o a lo mejor sí puede pasar y decir, a la verga todo. Pues es que no es que estés contento, pero te digo que ya no estás afectado mentalmente por el enojo. Porque cuando estás afectado mentalmente por el enojo, no logras ni siquiera controlarte. Ya cuando tú logras controlar la afectación mental por el enojo, ya empiezas a buscar luego. Otra cosa, pero te digo, yo si ves la curva así como de sensaciones o sentimientos o emociones que se disparan al enojo, de repente empieza a bajar esa curva de coraje, dices, bueno, ya empiezas a ceder, porque no puedes
Pero yo creo que en este caso podría ser alguna persona o, bueno, alguno de los dos, porque al final de cuentas, bueno, si hay una interacción, hablando sexualmente de una interacción, yo creo que sí tendría que ceder pues alguna de las dos personas, pero no a fuerza las dos, porque al final de cuentas, no sé, a lo mejor, por ejemplo... No, sí, porque si no, entonces ya pues sí es un abuso. No, claro, o sea, no me estoy refiriendo a que la vas a obligar, claramente. Obviamente va a ceder en el proceso, pero yo no creo que haya una persona o que las dos personas cedan de la misma manera. O sea, puedes decir, ok, yo sigo enojada o yo sigo enojado, o no sé, en este caso, si lo quieres ver así gay, no sé, seguimos enojades y y pues tenemos la interacción de que, bueno, yo ya me tranquilicé tantito a lo mejor y tú sigues enojada y de esa manera me contento y a lo mejor lo disfruto más. Yo creo que es desde ese punto de vista y no significa que ya mi pico está totalmente abajo, pero es como cuando, por ejemplo, es que, o sea, no es que ya anulaste el sentimiento, porque pues eso tiene que llevar un arreglo además en conversaciones y charlas. Si lo quieres ver de la manera sana, yo creo que sí, pero hay mucha gente que realmente no lo hace así, Pero no, es que nunca llega a la solución. Por o sea, es que aunque no lo hagas así, mira, no hay solución. La mayoría de veces cuando hay una solución, bueno, cuando hay... Es que no se busca una solución, o sea, el sexo de reconciliación es reconciliación al final de cuentas, no se dijo que es una solución. O no sé si es cómo solucionar un problema con sexo, no es eso, simplemente es una reconciliación, es un estado de ánimo en el que dices, no mames, estaba enojado y llegó al pico en el que, me contenté de la nada, o no me contenté de la nada, pero intenté evadir el problema y sentirlo de esa manera para sentir satisfacción y placer. No creo que haya otro punto de vista, o sea, al final de cuentas no es la solución del problema, porque la solución del problema es un diálogo o una discusión, pero certera, genuina, y es buscar, ¿sabes qué? Para mí, una solución de pareja y de problemas sería nosotros contra el problema y no tú hiciste, yo hice, yo dije, tú dijiste. Sí, porque al final del día nada más, o sea, no llegas, agravas el problema. Es llegar a sentir el placer, pero retomando, o sea, yo a lo que voy es que no es que sea un mal sexo estando enojado, pero me refiero a que afecta directamente tu estado mental el sexo. Por eso es que también hasta la cuestión sexual es diferente cuando estás en ese momento a cuando estás feliz. Sí, claro. Pero cuando tú tienes una conexión con una persona y estás en una fiesta, por eso tanto el dicho, ¿no? De que contigo hago el amor y con el otro tengo sexo, ¿no? Uh-huh. Porque cuando estás en una fiesta y tienes relaciones con alguien, te la pasas a todo dar y lo disfrutas. Pero no es lo mismo hacerlo con tu pareja. Cuando una persona a la que quieres y con la que estás, pues, con ella, es que digo que es una conexión más allá de solo el placer instantáneo, porque es un placer que te causa mentalmente. Pero por ejemplo hay mucha gente que realmente le causa placer. Por ejemplo, la gente que es swinger, ¿te causa placer que los engañen? ¿O les causa más placer ver a su pareja haciendo eso que hacerlo con su misma pareja? O sea, por ejemplo, en ese tipo de situaciones... Es que no sé si les cause más placer. Que les cause placer es una cosa. Pero que les cause más placer, yo dudo porque dejarían de tener pareja. O sea, al final del día, la conexión que hay con esa persona es la que les causa placer. Pero yo no creo que sea pareja, güey. O sea, sí es pareja porque se dicen novios, se dicen amor, se dicen a lo mejor esposos. Pero en este caso, por ejemplo, podría ser... Pues es que por eso se llama swinger, ¿no? Al final de cuentas es algo que te ayuda. Por eso, pero es una persona con la que tiene una conexión. O sea, el ser pareja y tener una relación... Pero yo creo que es más como propiedad. Que siente que es de su propiedad y dice, ok, la estoy prestando para... Porque pues es que no sé si es directamente de la propiedad o de... No es de la propiedad, de la pero conexión. así se siente. No sé, yo más creo que es por la conexión que tienen. Porque la otra persona también no se siente propiedad de ella. Si no sabes que es una conexión que tiene. Es como cuando tú convives con un amigo. Puedes convivir con cualquier persona, pero ¿por qué prefieres convivir con tu amigo? Y no es porque sea tu propiedad, es por la conexión que tienes con esa persona. Tu amigo. La otra persona también es tu swinger, pero es la conexión que tienes con ella, porque si no te daría placer ver a cualquiera. Sí. Le dirías, bueno, pues veo porno y con eso estoy bien feliz, ¿no? Uh-huh. Pero no, es por la conexión que tienes directamente con esa persona, porque dices, bueno, esta persona me cae bien, ¿no? Ponle, no la amo. Si lo quieres ver así, no la amo, uh-huh, pero me la paso muy bien con esta persona. Convivimos, disfrutamos de la vida fuera de lo sexual. Y en lo sexual, eso es lo que me causa placer. La conexión que tiene con esa persona. Por eso es que te digo que ya seas swinger o tengas pareja estable, la conexión que tienes con una persona eleva tu placer más que lo que tengas con cualquier persona que no tengas conexión. Por eso es lo que te digo. Por ejemplo, cuando tú ves porno y te masturbas, te causa placer.
Pero no es el mismo placer a que, por ejemplo, a que te masturbe la persona con la que estás. Ah, claro, sí. O sea, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando no estás, bueno, no sé, a mí alguna vez me ha sucedido, yo creo, es que cuando tú, por ejemplo, con tu pareja tienes una conexión, por eso yo digo que el sexo, a mí a veces del sexo del placer, no se me hace que el placer se hace totalmente carnal, porque siento que el placer carnal así como de que, pues, ok, ya tuve sexo, pero y luego, o sea, es como que, pues X, ¿no? Con una persona muy X. Pero con tu pareja, yo siento que el mayor placer sexual total, es el placer espiritual. Porque al final de cuentas yo no creo que haya un punto en el que dices, bueno, no sé, yo he ido a lo mejor con una pareja y he tenido, obviamente, sexualmente estado, y puedo tener una satisfacción muy distinta y muy grande, en el cual sí siento el placer de la sexualidad, que estando con una persona que simplemente conocí en una fiesta, o a lo mejor en una fiesta por el estado en el que estás, sientes muy distinto. Pero ya, o sea, organizar una cita o un plan, no sé, de ir a tener sexo con una persona muy X, o que apenas conoces, no sé, 2, 3 días, yo no siento que sea un placer, o que ni siquiera siento que haya placer. Para mí, a mí me ha sucedido y la verdad es que yo no he sentido ese placer. Yo no he sentido ese, como que, pues bueno, tuve sexo. Siento que es como ir a comer y ya. O sea, no siento que en verdad se sienta placer sexualmente. Pues yo creo que depende de la experiencia de cada persona, ¿no? Pero por eso te decía yo que yo en mi resumen de qué es el placer sexual, para mí es una interconexión entre tu sociedad y tú. O sea, que sí tiene que ver con la relación carnal. Porque no puedes sentir placer sexual. Sí, obviamente, sí, o sea, no digo que no exista. Sin tener el sistema nervioso claro, sí, o sea, obviamente o físico, ¿no? Funcionamos por nervios, funcionamos por todo. Ajá, por eso digo que para mí es la conexión de ambos. Porque hay personas que también sienten placer, por ejemplo, solo con ver, ¿no? Uh-huh. O con escuchar. Pero al final del día viene con el sistema sensorial físico. Sí. Pero sí tiene mucho que ver con la mente. Por eso te decía que yo lo resumo que son ambos. Y lo mismo te digo que no es la misma sensación con una persona que tienes conexión que con una persona que no tienes conexión. Pues no. O sea, el nivel del apetito es distinto. Regresando a lo que nos decía Epicuro con el apetito. Porque mientras mayor apetito sea, mayor satisfacción y mayor placer. Y también, ¿qué te causa más apetito? Una persona con la que tienes esa conexión. Es la que te apetece más. Claro, no es como comer, por ejemplo. Cuando comes en la calle no es la misma satisfacción que comer en casa, ¿no? Dicen nada como la comida de mamá, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y ¿cuál te satisface más, no? Una cosa es que te quite el hambre y otra cosa es que sientas el placer de la comida. Por eso es que los sabores también en la comida, ¿no? Cuando tienes diferentes guisos, hay unos que te gustan más. ¿Por qué? Porque son los que se te apetecen más, son los que te causan mayor placer. Las bebidas, lo mismo. Entonces, pero bueno, lo importante es que sigamos en el debate, en la discusión. Sí, ya nos fuimos un poquito del tema, ya creo que estamos hablando un poco más sexual, pero es importante porque al final de cuentas es parte del cerebro y de todos los transmisores y los neurotransmisores que emiten todo esto. Yo creo que hablando sexualmente, pues yo creo que sí es muy importante, ¿no? El placer físico, que en este caso sería, ¿no? Sí, que también existen diferentes, ¿no? Como decíamos, el psíquico, intelectual, lúdico, el emocional y el contemplativo, ¿no? Uh-huh. Que sí, algún momento decíamos que te inspiraba la naturaleza, felicidad. En este caso el contemplativo nos habla de que ver nuestro entorno y poder apreciar las cosas nos causa placer. Y sí, cuando ves una obra de arte o tu obra de arte, algo que tú creaste, te causa placer verla y apreciar, decir, esto me quedó muy bien y me gusta mucho, te causa un placer que pues evidentemente no es sexual, por ejemplo, pero es completamente placer. Sí. Es placentero. Lo mismo con las personas que tienen un grande intelecto. Mientras más sepan y mientras más la mente les ayude para desarrollar sus procesos, sienten un placer intelectual, ¿no? Un placer cognitivo, un placer pues relacionado con esa parte del ser humano. Por lo pronto, esto es la emisión de qué es el placer de Ideas de Apeso. Nosotros continuaremos haciendo esto para ustedes. Coméntenos de qué temas quieren que hablemos. Entren a la conversación también para que podamos seguir produciendo este material. Y no olviden seguir el canal en YouTube y Spotify para oír de forma gratuita los episodios de Ideas de Apeso.
Claro que sí. En el próximo episodio continuaremos indagando los resultados y las críticas de los pensantes sobre el tema de nuestra curiosidad y que ustedes quieran seguir escuchando. No te pierdas el próximo episodio de Ideas de a Peso. Gracias por escucharnos. No olviden que estos episodios salen 3 veces por semana y están disponibles de forma gratuita en Spotify y YouTube. Así puedes seguir disfrutando de ellos. Hasta la próxima. Bye.